Y bienvenidos a esta rueda de prensa del Grupo Municipal Popular, en el que vamos a analizar una serie de actuaciones que está llevando a cabo el equipo de gobierno municipal del Partido Socialista en colaboración con sus socios de Ganemos. Y es que en este mes de julio conocíamos que había bajado el paro en nuestra ciudad. Evidentemente, esto tiene que ver con que las grandes cifras macroeconómicas son positivas, a nuestro entender, gracias a las medidas que ha tomado durante estos años el gobierno del Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy. Es innegable ya a la vista de esas cifras que hemos pasado de destruir empleo a crearlo, y esto hace evidentemente que baje el paro. Se trata de medidas estructurales que hacen que se consiga un empleo estable, no un empleo temporal y un empleo de baja cualificación como los que genera el Partido Socialista con sus planes de empleo. Tampoco ha contribuido mucho a la bajada del paro la alcaldesa con mayúscula de Ciudad Real, como ella misma se autodenomina, porque después de montar la que montó con la famosa bolsa de operarios, un año después no ha llamado a nadie de esa bolsa. Las inquietudes, las expectativas de 3.000 personas que se apuntaron a esa bolsa, pues como vemos han sido una vez más defraudadas, y de la gente que aprobó, pues a día de hoy no sé si han llamado a uno o dos o a ninguno, no sé si se ha llegado a formalizar algún contrato. El caso es que, como digo, esa bajada del paro, el Ayuntamiento de Ciudad Real no ha contribuido a la bajada del paro. ¿Por qué hago esta introducción? Y ya me centro en lo que quiero decir. Pues porque precisamente hace unos días conocíamos que la Concejalía de Igualdad desarrollará talleres sobre el lenguaje no sexista en las escuelas municipales de verano. Esos talleres los van a impartir dos agentes de igualdad contratados a través del Plan de Empleo Regional puesto en marcha por García Paje. Para esto sirve el plan de empleo. Los niños de nuestra ciudad, nuestros hijos de entre 4 y 14 años que asistan a las actividades de verano, se llevarán de regalo estas charlas. Desde el Grupo Popular queremos saber en qué van a consistir estas charlas, porque muchos nos tememos que Pilar Zamora está haciendo una carmenada en este asunto, una medida poco eficaz en lugar de luchar verdaderamente por la igualdad, en la que sí lo apoyaríamos. Como en otros muchos temas, consideramos que está empezando la casa por el tejado, y a la vista de esta iniciativa esperemos que la próxima medida de la concejal de Igualdad no sea fijar un día nudista en las piscinas a semejanza de Madrid. ¿Por qué nos preocupa esta especie de clases o de charlas que van a recibir nuestros niños? Pues a la vista del documento que han publicado en la página web del Ayuntamiento, en la que dan recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje, hay cosas desde luego que, bueno, vamos a dejarlo ahí. Dicen, dan una serie de consejos, evidentemente ahora explicaré por qué los lingüistas consideran que esto es un error, y dice, por ejemplo, dice una fórmula, dice aquí quien haya redactado este documento, que no sabemos quién es. Una fórmula para reconocer el lenguaje sexista consiste en invertir la frase. A esto van a enseñar a nuestros hijos, colocando a los hombres en el lugar en el que aparecen las mujeres, y a la inversa. Si la frase ha perdido su sentido inicial, era sexista, dice el autor del documento. Y pone un ejemplo muy curioso, dice, los nómadas viajaban con sus mujeres y enseres de un lugar a otro. Esta frase es sexista. ¿Por qué? Porque si haces lo que dicen, las mujeres viajaban con sus nómadas y enseres de un lugar a otro. O sea, si le das, lo cambias y la frase pierde sentido, ya es sexista. Bueno, pues esto es lo que quieren que aprendan nuestros hijos. También dice cosas como que, bueno, pues siempre hay que utilizar palabras neutras, persona, ser humano, nombres colectivos, población, personal, ciudadanía, nombres abstractos, jefatura, alcaldía, en vez de utilizar pues el lenguaje como dice la Real Academia Española que se tiene que utilizar. Quiero dejar claro, para que no haya malos entendidos, que somos firmes defensores de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Les recuerdo que fue un gobierno del Partido Popular en la anterior legislatura,
presidida por Rosa Romero, el que puso en marcha en este ayuntamiento el primer Plan Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2011-2014. Consideramos que esos talleres que se quieren impartir deberían comenzar abordando con los escolares aspectos relacionados con la igualdad, como son la coeducación, la corresponsabilidad doméstica, la discriminación de género, los estereotipos sexuales o la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, y no solo y en exclusiva el tema del lenguaje sexista, que desde nuestro punto de vista es el menor de los problemas de cuantos conlleva aparejados la desigualdad entre hombres y mujeres. Y no lo decimos nosotros, antes de que clamen al cielo cuando el PSOE lea esta rueda de prensa, no lo decimos nosotros. Les recomiendo que se lean un informe que tengo aquí del catedrático y miembro de la Real Academia Española, que está en la web de la RAE, Ignacio Bosque, titulado Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer, que dice textualmente: después de analizar distintas guías y manuales sobre el lenguaje sexista publicados por organismos y administraciones públicas, dice: de una premisa verdadera, la existencia de comportamientos verbales sexistas, se saca una conclusión falsa. Consiste en suponer que el léxico, la morfología y la sintaxis de nuestra lengua han de hacer explícita sistemáticamente la relación entre género y sexo, de forma que serán automáticamente sexistas las manifestaciones verbales que no sigan tal directriz, ya que no garantizarían la visibilidad de la mujer. Es decir, es una técnica de manipulación de alguna manera, partir de una premisa verdadera, pero llegando a propósito a una conclusión falsa. Decir, por tanto, que el lenguaje en sí mismo es sexista es una conclusión falsa, y consideramos que el ayuntamiento se equivoca al incluir estos talleres en las actividades de verano para nuestros niños. No se puede abordar este asunto sin la intervención de los profesionales del lenguaje. Nuestros niños están ahora mismo en periodo de aprendizaje, en sus clases, en su colegio, cuando vuelvan en septiembre, y no se les puede meter en este guirigay porque van a malinterpretar lo que están estudiando y lo van a pasar por este tamiz que algunos quieren que lo pasen y van a aprender mal el idioma. Si se hace sin contar con los profesionales del lenguaje, mucho nos tememos que será entonces la concejal de Igualdad y la alcaldesa con mayúsculas la que decida si el lenguaje es sexista o no. Si de verdad quieren luchar por la igualdad, deberían empezar, como he dicho antes, abordando otros asuntos o fomentando la conciliación de la vida laboral con la personal. ¿Por qué digo esto? Porque no es de recibo, pasó hace muy pocos días en este ayuntamiento, que este año por primera vez, y nos han llegado muchísimas quejas, la Escuela Municipal de Fútbol finalizara a media mañana del viernes, creando un problema a los padres y madres que trabajan. Además, para más INRI, tenían pagado hasta el viernes por la tarde con comida incluida con la clausura del sábado, como siempre se ha hecho, siempre ha finalizado el viernes por la tarde y se ha clausurado el sábado. Por lo que queremos saber si se les va a devolver a estas familias el dinero pagado de más, porque pagaron, igual que el año pasado, el mismo precio, la matrícula completa, y para su sorpresa se les comunicó un día antes que tenían que recoger a los niños el viernes a las 12 del mediodía. Pero es que además, mientras nos entretienen con estas cuestiones que yo antes, irónicamente, me he referido a ellas como carmenadas, seguimos sin saber qué va a pasar con las remunicipalizaciones. Estamos a 7 de julio, San Fermín, por si alguno no lo recuerda, y a los afectados por las remunicipalizaciones les puedo asegurar que les da igual que nos refiramos a ellos como trabajadores y trabajadoras. El caso es que siguen en un sinvivir sin saber si en septiembre tendrán para pagar los gastos de la vuelta al cole de sus hijos, porque en esas fechas pueden estar en la calle por el capricho de Pilar Zamora y de sus socios. Nosotros no nos olvidamos de ellos y seguimos luchando también en verano para darles visibilidad. A este colectivo que puede acabar en la calle sí que nos interesa darles visibilidad. Pero es que este ayuntamiento, a día de hoy, sigue paralizado. Tras más de un año de gobierno, siguen noqueados por los resultados de las pasadas elecciones y a fecha de hoy seguimos sin conocer las actuaciones y los conciertos de la feria. El año pasado decían que acababan de llegar, pero ahora, tras más de un año de gobierno, nos demuestran su ineficacia, porque hasta últimos de julio
a menos de un mes para la feria, no vamos a conocer la programación de conciertos. Esto no había pasado nunca en este ayuntamiento. Ineficacia, dejadez, crear problemas donde no los había y ocurrencias al estilo de Carmena son lo único que pueden ofrecer a los ciudadrealeños. Les volvemos a decir, les volvemos a pedir que si no saben gobernar, que se marchen a su casa, que no prolonguen esta situación que va a hacer un daño irreversible a nuestra ciudad y que vemos como día a día solo están en las ocurrencias, en intentar sobrevivir al día siguiente, y esto desde luego es una situación que la ciudad no puede permitir por más tiempo. Muchísimas gracias, estoy a su disposición. ¿Alguna pregunta? Por una parte, ¿se sabrá uno de los informes que solicitaste con relación al cementerio, al caso del cementerio? Nos ha pasado una cosa muy curiosa con ese asunto. Precisamente pedimos por escrito, como bien recuerdas, a una serie de concejalías a las que nosotros creíamos que ese informe podía estar. Nosotros entendemos que ese expediente existe y que si se conociera ese expediente se demostraría que lo que están montando pues fue una campaña a una semana de las elecciones para desprestigiar a la candidata número 1 al Congreso por el Partido Popular. Pues nos ha contestado una de las personas a las que iba dirigida el escrito, fue el concejal de urbanismo, es el único que se ha dignado contestar el escrito, fue hace un par de días, y dice textualmente que en urbanismo no obra ningún expediente, pero luego pone un párrafo final, dice: seguramente ese informe está en la Concejalía de Hacienda y en concreto en la intervención municipal. A nosotros nos sorprende mucho porque uno de los interpelados, una de las personas que recibió la carta, fue precisamente también el concejal de Hacienda, y el concejal de Hacienda, hoy alcalde en funciones, no se ha manifestado al respecto. Por lo tanto, nos sorprende mucho que su compañero Lillo de urbanismo lo señale a él directamente como responsable de tener una copia del expediente y que el expediente a día de hoy siga sin conocerse. Yo creo que aquí hay alguien que tiene interés en que ese expediente no aparezca porque, como digo, desmontaría el asunto y se vería que el PSOE y Ganemos pues intentaron una vez más una campaña sucia en vísperas de las elecciones. Yo, desde luego, aprovechando la pregunta, pese a que ayer volvimos a reiterar por escrito ya al concejal de Hacienda pidiendo ese informe y diciendo que su compañero nos había dicho que lo tenía él, pues le hemos pedido que lo dé a la luz, que lo saque, y desde aquí, desde luego, también le pido que lo saque para aclarar cualquier tipo de duda que haya en la ciudad.